Un meteorólogo que redondea 3 decimales, un chofer que gira por la calle equivocada, un pavo que confunde 1000 días de cariño con uno de realidad. ¿Qué tienen en común? Ninguno sabía que en ese instante que parecía mínimo, acababan de empujar al mundo en otra dirección. Porque este episodio no es sobre mariposas, es sobre ti. Sobre tu vida moviéndose por gestos que no recuerdas, decisiones que parecían pequeñas, errores que parecían insignificantes y silencios que parecían inofensivos, hasta que ya era demasiado tarde. Es sobre cómo un decimal partió lo que creíamos conocer sobre el clima, cómo un sándwich cambió completamente el rumbo de la historia de todo un siglo, cómo un salto de página reescribió una historia, cómo un que seas feliz cambió todo un destino, cómo un detalle microscópico puede convertirse en eco y un eco en tormenta. Y también es sobre esto, si todo puede cambiar por tan poco, ¿qué puede cambiar en tu vida el día de hoy? Hola, gracias por llegar al jueves de Archivo 42. Este es el episodio 17, el efecto mariposa. De niño yo era muy inquieto, no solo activo, inquieto de verdad. Uno de esos niños que parecen remolinos. Me trepaba a los árboles, escondía cosas, rompía ventanas, todo lo que imaginas y quizás un poquito más. No recuerdo cuál fue la travesura exacta que inició esta historia que te voy a contar, pero estoy seguro de que la hice. Era inevitable. Aunque no lo recuerde, no tengo dudas de que lo realicé. Mi papá, quizá buscando algún respiro, me metió a hacer deportes y, según yo recuerdo, en esos mismos días, quizá como un equilibrio extraño, llegó a casa una enciclopedia, el libro de oro de los niños. Leer no era opcional, debía dedicarle tiempo. Lo abrí sin entenderlo todo, pero había algo en el olor a papel que me detenía, y que yo me detuviera, aunque fuera un segundo, ya era bastante raro en mí. El primer cuento que me marcó fue El flautista de Hamelin. Tengo el recuerdo vivo de cómo me reía imaginando ese desfile absurdo de ratas siguiendo una melodía. Sé que el cuento se vuelve oscuro, pero a esa parte no le puse atención, no la entendía quizá. Lo que sí entendí, aunque no supiera decirlo, fue que algo pequeño puede mover muchísimas cosas, que un gesto mínimo puede cambiar el rumbo de un pueblo entero. Ese fue el primer aleteo en mi vida. Como seguía portándome mal, a veces me castigaban sin tele, y en esos silencios largos no quedaba más opción que leer, y ahí estaba el libro de oro de los niños. Le fui agarrando el gusto, leía lo que encontraba, pero volvía a esos tomos de cuentos. Tenía menos de 7 años, terminaba repitiendo las mismas páginas una y otra vez. Me inventé un juego extraño, ver cuántas palabras podía recordar, como si la memoria fuera una cuerda que yo podía tensar y luego soltar, aprender, perder, recuperar. Sin saberlo, ese pequeño ritual fue mi primer entrenamiento para agarrarle el gusto a escribir. Pasaron los años y, como es normal, llegó la adolescencia, que me quitó las ganas de casi todo, hasta que un profesor anunció en clase: el único requisito para pasar esta materia es leer un libro. El examen será ese libro. Si quieren, pueden no venir a clases en todo el semestre. Yo solo escuché no venir a clases y elegí el primer libro que encontré. Antes de salir del salón, el maestro añadió: ten cuidado, yo los he leído todos. No sé si era cierto o solo buscaba intimidarnos, pero esa frase se quedó conmigo. Me hizo pensar en algo que nunca había considerado. ¿Cuánta influencia pueden tener las palabras para que alguien dedique quizá la vida entera a buscarlas? Elegí La Isla del Tesoro y terminé leyéndolo con una obsesión que no esperaba, como cuando era niño. Ahí descubrí por primera vez que las historias no solo se leen, también se sostienen, se habitan, se cargan un rato entre las manos. Acompañado de Jim Hawkins en la búsqueda del tesoro del Capitán Flint, entendí que yo podía decidir qué significaban esas palabras para mí y que quizá algún día podía empezar a juntarlas y crear una historia propia. Se llegó el día y conté el libro en clase. El profesor me escuchó serio, casi escéptico, como si dudara de que realmente lo hubiera leído. Me hizo preguntas bastante específicas, una detrás de otra, buscando rincones del texto que solo alguien que se había sumergido en la historia conocería. Para mi sorpresa, pude responderlas todas. Pasé la materia cumpliendo exactamente el trato: presentarme solo a la primera y a la última clase del semestre. Y cuando todos salieron del salón, el profesor se acercó, bajó un poco la voz y me dijo algo que me persigue hasta el día de hoy.
tienes habilidad para contar historias. Ese fue el aleteo que él me regaló. Crecí, solté la lectura porque la vida exigió otras cosas, retomé, volví a soltar. En algún momento me quebré una pierna y esa pausa forzada me regresó a los libros por aburrimiento, por necesidad y quizá por instinto. Cerca de ese tiempo, por manos de un amigo, llegó a mí The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Un libro que afirma casi con seriedad cómica que la respuesta al universo era un número absurdo, 42. No sabía por qué, pero ese detalle se quedó conmigo como un pequeño guiño del mundo. Una coincidencia que parecía esperar su momento. Años después, esa broma cósmica se volvió una brújula, una identidad, y terminó dando nombre a este lugar desde donde te estoy hablando, Archivo 42. Y así, entre libros encontrados por accidente, historias que me persiguieron, silencios que me obligaron a pensar, travesuras que ya ni recuerdo, lecturas intermitentes, borradores tachados y un número absurdo convertido en brújula, empecé a grabar audios solo para pensar un poco mejor. Luego grabé una nota de voz, luego otra, y después las borré todas porque me daba vergüenza escucharme tan de cerca y en voz alta. Te confieso que me sigue dando vergüenza, entonces casi creo que me escucho cerrando los ojos y pensando que no soy yo el que habla, sino otra persona. Compré un micrófono sin saber para qué, grabé algo y no me gustó, lo borré, hasta que una noche, ya quizá algo cansado, subí un video sin pensarlo demasiado, y alguien me escribió algo, una frase, un eco leve, un aleteo, suficiente para mantener el curso, me dio dirección, me dio un impulso que necesitaba en ese momento. Y después de miles de aleteos que tuvieron que ser exactos, coordinados, caóticos pero precisos, y con la intención indicada, llegué aquí, frente a este micrófono, contándote que algo tan pequeño como el movimiento de una mariposa, o una travesura que ya no recuerdo, me trajo hasta este instante exacto, donde tú también estás. Todo eso se alineó para decirte esto. Ese problema o ese dolor que estás cargando tiene solución, tiene un final. Todo va a estar bien, aunque por este momento no lo puedas ver, aunque parezca lejano. Todo va a estar bien. Ese es el aleteo que te regalo el día de hoy, y veremos hasta dónde llega. Miles de pequeños gestos, los míos, los tuyos y los de todo el mundo, se alinearon para traerme hasta este micrófono y a ti hacia estas palabras. Son aleteos diminutos, exactos, insistentes. Ninguno estuvo equivocado, ninguno fue accidental. Y aunque parezca insignificante, recuerda esto. A veces basta el movimiento de una sola mariposa para que el mundo entero cambie de dirección. Nunca he sabido predecir el caos. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Todo lo que te conté hace unos momentos, la travesura que no recuerdo, el castigo, el cuento del flautista, la pierna rota, las notas de voz borradas, todo eso parece insignificante. Fragmentos sueltos, pequeños accidentes sin importancia, y sin embargo, están aquí resonando en tus audífonos, en las bocinas de tu coche o donde sea que me estés escuchando. Porque nada de lo pequeño se queda pequeño, nunca lo ha hecho. Cuando éramos niños nos explicaron la vida como una fila de dominós perfectamente alineados. Si empujas uno, caen todos en orden, son predecibles, obedientes, pero la vida real nunca funcionó así, y la ciencia terminó de hacérnoslo evidente. A mediados del siglo XX, un grupo de investigadores comenzó a notar algo inquietante. Muchísimos sistemas, como el clima, los mercados bursátiles, los vínculos humanos, las migraciones, tu ánimo, tu respiración, no se comportan como líneas rectas, no responden a proporciones simples, responden a una sensibilidad extrema. En esos sistemas, un cambio diminuto al inicio no produce un cambio diminuto al final. Produce un camino completamente distinto, otra figura y otro destino. Un doble péndulo lo explica mejor que cualquier ecuación. Dos brazos que inician unidos, son elegantes y aparentemente ordenados, pero basta modificar su punto de partida por una 10 milésima de grado para que, después de unas cuantas oscilaciones, el movimiento completo sea irreconocible. Es el mismo objeto, pero ya no baila el mismo baile.
A eso lo llaman sensibilidad a las condiciones iniciales, la piedra central de lo que hoy conocemos como la teoría del caos. Y para traducirlo sin matemáticas, alguien lanzó la pregunta que marcó a toda una época. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? La respuesta científica es depende. La respuesta humana es sí, porque el problema nunca es el aleteo, el problema es el sistema que lo recibe. Y hoy vivimos en el sistema más tenso, más interconectado, más inflamable de toda la historia humana. Cualquier gesto, un tuit, un silencio, una mirada, un retraso de 5 segundos en un semáforo, altera algo más grande, más profundo y más impredecible. Vivimos en un caos más grande que nunca en la historia. El efecto mariposa no es una metáfora bonita, es la ley silenciosa de nuestro tiempo. Es la razón por la que ¿qué más da? Dejó de existir, porque sí da, sí importa, e importa muchísimo. Y la prueba más contundente no está en un poema, ni en una leyenda, está en un laboratorio frío del MIT, en una máquina ruidosa y en 6 decimales que un hombre decidió redondear para ahorrar tiempo. 6 decimales que deberían haber sido irrelevantes, pero que desviaron todo un futuro climático. Un gesto mínimo, una variación microscópica, y el mundo entero empezó a volar en otra dirección. Si algún día entras al archivo 42, buscas en el pasillo 19, estantería 7, hay una caja negra sin rótulo. Adentro hay una sola hoja. Papel amarillento, bordes cansados, mecanografía de 1961. En la esquina dice 7 de marzo. En el centro, 2 líneas que parecen gemelas, pero si pones atención, no lo son. 0.506127. La de abajo solamente dice 0.506. 3 decimales desaparecidos, una diferencia microscópica, un gesto tan pequeño que nadie habría apostado nada por él, pero ese día sí importó. Edward Lorenz, meteorólogo del MIT, llevaba meses intentando domesticar el caos del clima usando una máquina primitiva llamada LGP-30. Era una computadora del tamaño de un escritorio pesado, con válvulas, ruido mecánico y tiras de papel perforado escupidas por una impresora que sonaba más a taller que a un laboratorio. Nada glamuroso, solo ecuaciones luchando contra el desorden. Un día frío quiso repetir una simulación. En teoría debía obtener la misma curva de siempre. En la práctica cometió un gesto mínimo. En lugar de teclear el número completo que la máquina había generado, 0.506127, escribió un número redondeado que aparecía en el reporte impreso, solamente 0.506. Lo que cambió fue esto, 0.000127. Una diferencia de una 10 milésima y un poco más. La clase de variación que, si fuera dinero, no compraría ni un solo grano de arroz. Si fuera distancia, sería menos que el grosor de una hoja en un mapa del tamaño de una ciudad. Tan pequeño que en cualquier otro contexto ni siquiera se mencionaría. Lorenz pensó lo mismo, no pasa nada si lo redondeo. Puso la máquina a trabajar y salió por un café. Cuando regresó, la impresora había llenado el suelo con una nueva curva de datos, pero ese paisaje numérico no se parecía al que él recordaba. Donde antes había una danza suave, ahora había espirales abruptas. Donde antes había una secuencia reconocible, ahora había desviaciones violentas. Las 2 simulaciones, la original y la redondeada, coincidieron solo al principio. Después se separaron como si pertenecieran a mundos distintos. Lorenz se quedó quizá inmóvil, revisó cables, revisó fórmulas, revisó las condiciones de inicio. Todo estaba igual, idéntico, excepto esos 3 decimales que había sacrificado para ahorrar algo de tiempo. Y ahí fue donde lo entendió. El clima no es un sistema que corrige errores, es un sistema que los amplifica. En ciertos sistemas, una variación insignificante no produce un pequeño cambio al final, produce un final completamente distinto. Otra trayectoria, otro futuro, sol donde antes había tormenta, sequía donde había viento, un patrón climático entero movido apenas por una decisión que no debía de tener consecuencias. Ese hallazgo, que parece simple, accidental, pero es brutal, se convirtió en la piedra angular de la teoría del caos. Años más tarde, cuando Lorenz intentó explicarlo sin ecuaciones, lo resumió en una pregunta que le dio la vuelta al mundo. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil
provocar un tornado en Texas. El público se rió, pero él no. Porque él ya había visto un tornado nacer de una diferencia decimal de 0.000127. Esa hoja que el archivo guarda hoy no es solo un documento viejo, es un recordatorio incómodo de algo que preferimos ignorar, que lo mínimo nunca es insignificante, que lo pequeño no se queda quieto, que un redondeo hecho por practicidad puede alterar el rumbo de un sistema entero, incluido el nuestro. Siente el papel, escucha su crujido seco en tu imaginación y piénsalo por un segundo. Si el clima del planeta pudo cambiar de trayectoria por solamente 3 decimales, por una 10.000ª, ¿qué crees que puede provocar un detalle minúsculo dentro de una vida humana? Un abrazo recibido o negado, una palabra dicha o no dicha, una oportunidad aprovechada o dejada pasar. Hay muchísimos aleteos que se presentan en nuestra vida. La respuesta no está solo en un laboratorio, está en un puente, en un giro equivocado, en una decisión torpe, capaz de incendiar un siglo entero. Si tan solo 3 decimales pueden torcer el clima del planeta, imagina lo que puede hacer comerte un sándwich fuera de tiempo. El 28 de junio de 1914, Sarajevo, aproximadamente las 10 de la mañana, Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, avanza en un coche descapotado junto a su esposa Sofía. Hace calor, la tensión política es casi sólida. En las aceras hay 6 conspiradores del grupo Joven Bosnia dispuestos a matarlo. 6 aleteos humanos sosteniendo pistolas y bombas. El primero actúa. Nedeljko Kabrinovic lanza una bomba, rebota en el toldo plegado del coche, cae detrás y explota tarde, hiriendo a oficiales y civiles, pero no al archiduque. El coche acelera y se escapa. El atentado parece un fracaso. Los otros conspiradores, mal coordinados, nerviosos y dispersos entre la multitud, se paralizan, no avanzan, no atacan. La oportunidad se esfumó. Uno de ellos es un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip. Cruza la calle derrotado. Entra a la tienda Schiller, una cafetería popular de la época. Pide quizá un sándwich o alguna otra botana. Se sienta junto a la ventana. Un terrorista humillado que ya no espera nada. Mientras tanto, en el ayuntamiento está Francisco Fernando furioso. Da un discurso seco y casi mecánico. Exige irse de inmediato. El gobernador de Bosnia, Oskar Potiorek, sugiere cambiar la ruta para evitar otro ataque. El chofer del coche guía recibe la instrucción. El conductor del coche del archiduque no la recibió. Un fallo burocrático, un detalle quizá administrativo, un aleteo humano perfectamente insignificante. La caravana entonces arranca. El coche guía dobla por el camino correcto, pero el del archiduque, siguiendo el itinerario original, gira por la calle Francisco José, una esquina estrecha inclinada hacia abajo, exactamente donde está la tienda Schiller. Dentro, Princip se termina el sándwich o lo que estuviera almorzando. Afuera, el chofer se da cuenta del error, pero ya es demasiado tarde. Intenta retroceder, pero el motor se cala y el auto se detiene. El vehículo queda inmóvil y expuesto, a menos de 2 metros de la ventana donde está sentado Princip. Él mira hacia afuera, ve al heredero del imperio sentado, quieto y vulnerable. No duda, no apunta 2 veces, sale. Se acerca, levanta la pistola Bélgica FN modelo 1910 y suelta 2 disparos. Uno atraviesa el cuello del archiduque, el otro perfora el abdomen de Sofía. Ambos mueren minutos después. Y entonces, el caos hace lo que siempre hace, se amplifica. Austria-Hungría responsabiliza a Serbia. Alemania respalda a Austria. Rusia protege a Serbia. Francia y el Reino Unido se alinean para frenar a Alemania. En semanas, Europa entra en un incendio. La Primera Guerra Mundial devora a 20 millones de personas. Pero su eco no terminó ahí. Ese disparo abrió la puerta al resentimiento que alimentó el ascenso del nazismo, los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Guerra Fría, la desintegración de Yugoslavia y las fronteras que hoy todavía siguen sangrando. Todo eso porque un chofer no recibió una instrucción. Un coche giró donde no debía, y un joven frustrado decidió sentarse a comer justo ahí, en ese minuto exacto, mientras la historia contenía la respiración. 3 decimales cambiaron el clima, un sándwich cambió el siglo entero, y la mariposa más letal del mundo no tenía alas, tenía 19 años.
una pistola y la coincidencia más absurda del siglo, sostenida en una de sus manos. Y si un disparo puede reescribir continentes, imagina lo que puede hacer una sola página que decides leer o saltar, porque hay un libro construido para enseñarte que el orden también es solamente una ilusión de la mente, y que el destino, igual que la historia, cambian con un simple salto. Si tan solo un redondeo cambió el clima y un sándwich cambió la historia de un siglo, una página que decide saltar también puede cambiar una vida entera. Julio Cortázar lo sabía. Por eso, en 1963, publicó un libro que no es un libro común. Es como una trampa, una provocación, un recordatorio de que el orden, ese que creemos tan sólido, es apenas una ilusión. Rayuela. Para la mayoría, una novela se lee como una fila de dominós. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, causa, efecto, final, sin aleteos, sin bifurcaciones. Pero Cortázar rompe esa linealidad desde la primera página. Con calma quirúrgica te ofrece dos caminos. Puedes leer Rayuela como cualquier novela, del capítulo 1 al 56, en orden, sin sobresaltos. Obtienes una historia coherente, pero también incompleta. O puedes seguir el tablero de dirección, un mapa que te ordena saltar del capítulo 73 al 1, del 1 al 2, del 2 al 116, del 116 al 3, saltos y más saltos, saltos dentro de los saltos. Cortázar no te está guiando, te está diciendo, elige tu aleteo. Si sigues el tablero, aparecen los llamados capítulos prescindibles, fragmentos, recortes, reflexiones, obsesiones, voces que contradicen lo que ya creías haber entendido. Y de pronto, ante tus ojos, la novela se convierte en otra. Los personajes cambian de sentido, los finales se abren como heridas, los amores se reinventan, cada elección altera la estructura, cada salto crea una lectura única, irrepetible y completamente tuya. Y en medio de ese tablero está la historia de Horacio Oliveira y la maga, un hombre que piensa demasiado y una mujer que parece sentirlo todo, perdidos entre puentes, cafés y noches en París, rodeados del Club de la Serpiente, un grupo de amigos que discuten arte, jazz, filosofía y cosas absurdas. Después la historia se desplaza a Buenos Aires, circo, manicomios, celos, paranoia, y un Horacio que ya no sabe si se busca a sí mismo, si busca a la maga, o si está atrapado en la rayuela de su propia cabeza. Rayuela parece que no se lee, se juega, se habita como un sistema sensible, como el clima de Lorentz, cambia completamente si cambias la condición inicial. Cambia el orden. Cortázar estaba mostrando, con papel y tinta, lo que el siglo XX tardó décadas en aceptar, que el destino no es fijo, no es determinado, es una secuencia de microdecisiones que siempre bifurcan todo. Y ahora, el mensaje profundo es este: no eres un espectador de tu vida, eres un lector que puede saltar capítulos. Lo desconcertante es que Rayuela también te obliga a mirar tu propia historia, a darte cuenta de que incluso el orden en que recuerdas tus recuerdos cambia quién eres hoy, que la forma en que reconstruyes tu pasado es otro tablero de dirección, y que elegir un camino u otro siempre ha sido un acto de caos interno. También hay otra cosa que no me sale de la cabeza. Este libro hace que te preguntes si de verdad las cosas fueron como tú crees. Quizá alguien no te hizo tanto daño como pensaste. Quizá entraste por la ruta equivocada de los hechos. Y visto desde otro ángulo, la historia a lo mejor no era tan lineal ni tan simple como eso que te hizo lastimarte. Cortázar no escribió solo una novela experimental, escribió un recordatorio peligroso. La vida es un libro desordenado, y cada salto que das o no das, reescribe tu destino. Pero si un libro puede torcer una vida con un simple salto, imagina lo que puede hacer una canción, sobre todo una que entiende que, a veces, cambiar el destino implica soltar lo que más querías. Si un libro te permite elegir el orden del destino, hay una canción que puede obligarte a aceptar el que ya elegiste. Oasis lanzó una balada que, en apariencia, es muy sencilla. Guitarra suave, voz rasgada, un coro que avanza lento, como quien acaricia una herida sin intención real de cerrarla, como quien le agarra gusto a ese pequeño dolor.
pero su verdadero significado no nació en la radio, nació en una escena que, si la viste, sigue vibrando en algún rincón de tu pecho. The Butterfly Effect, la película El efecto mariposa, versión del director, un final alterno, el único final que realmente entiende lo que es el caos. Evan Trevorn pasa la película entera intentando reparar su vida y la de Kylie. Viaja una y otra vez hacia sus propios recuerdos, convencido de que basta corregir un solo detalle para que todo por fin encaje. Pero cada reparación destruye otra cosa, cada intento de héroe genera otra tragedia. El sistema es tan sensible que no admite salvadores. Hasta que por fin entiende la regla que es quizá lo más cruel que yo he visto. No puede salvarla si él mismo forma parte del daño. En la última escena, Evan regresa al día en que conoció a Kylie y decide borrarse de su vida para siempre. No para castigarse, no para castigarla, sino para liberarla. Corta su propio hilo del tapiz y deja que ella teja un destino donde nunca tuvo que sobrevivirlo. El resultado es devastador y profundamente hermoso. Kylie, adulta, camina por una calle de Nueva York sin cicatrices. Evan la mira desde la acera contraria. Dos desconocidos que pudieron serlo todos si hubieran estado juntos. Las miradas se cruzan un segundo y siguen caminando. El amor más grande es el que sabe cuándo no aparecer en la vida del otro. Y justo entonces, cuando la pantalla empieza a oscurecer, entra la voz de Noel Gallagher. Hold on, don't be scared. You'll never change what's been and gone. Aguanta, no tengas miedo. Nunca vas a cambiar lo que ya fue, lo que ya se fue. No es un consuelo, es una rendición lúcida, una aceptación adulta y dolorosa, pero muy necesaria. Hay destinos que no puedes torcer sin romperlos, porque a veces el aleteo más poderoso no es el que das para cambiar el mundo, sino el que decides no dar para que el mundo deje de romperse por tu culpa. May your smile shine on, your destiny may keep you warm. Que tu sonrisa siga brillando, que tu destino te dé calor. Por eso tantos salieron del cine en silencio. Alguien, por fin, había puesto música al dolor exacto de soltar a alguien que amas, a ese acto radical que dice que seas feliz, incluso si no es conmigo. O como me gusta pensarlo, quizás en otra vida, quizás en otro tiempo. Porque no todos los desastres nacen de un aleteo pequeño y visible. Hay algunos que llegan silenciosos, negros, inmensos e imposibles de anticipar. Y hubo un hombre que dedicó su vida a advertirnos que el verdadero peligro del caos no está en la mariposa, es en el cisne que nadie vio venir. Hasta aquí en los bloques anteriores hemos visto que el caos nace de lo pequeño, un decimal que falta, un giro mal comunicado, un sándwich en el lugar equivocado, la mariposa, el aleteo mínimo que termina moviendo el mundo. Pero en el archivo hay un estante reservado para algo que parece ser contrario, para los eventos que no dejan una huella previa, para las tormentas que no empiezan con un temblor, sino con un impacto seco, para lo que no puedes anticipar, aunque tengas todos los datos del planeta. Ese estante pertenece a Nassim Nicholas Taleb, matemático, ensayista, trader, filósofo del riesgo, y uno de los pocos que entendió que el problema del mundo no es la incertidumbre, sino nuestra obsesión por disfrazarla de certeza. Su concepto más brutal es el del cisne negro. La idea nace de algo ridículamente simple. Durante siglos, Europa creyó que todos los cisnes eran blancos. Millones de observaciones lo confirmaban. Hasta que un día, en Australia, apareció un cisne negro. Uno solo bastó para destruir siglos de una aparente verdad científica. Eso es un cisne negro, un evento fuera de toda expectativa. Nada en tu experiencia pasada apunta hacia su existencia. Su impacto es inmenso, divide el mundo en un antes y un después. Y una vez que ocurre, todos dicen que era obvio. Esa es la trampa, la ilusión de la retrospectiva. El 11 de septiembre, por ejemplo, fue un cisne negro. La crisis financiera del 2008 fue un cisne negro. La pandemia de 2020, con algunos matices, quizá también lo es. Creo que cada vida tiene al menos uno, un diagnóstico inesperado, una ruptura que no viste venir, un mensaje que cambia tu futuro sin aviso previo, el darte cuenta de que tu pareja es o no es lo que te habías imaginado. Taleb usa una fábula cruel para explicarlo mejor. El pavo.
Este pavito 1000 días recibe comida del granjero. 1000 días que confirman su hipótesis. El granjero me quiere. Su confianza es máxima, está a tope en el día 1000. El día 1001 es acción de gracias. Fin de la hipótesis y fin del pavo. Esa es la verdadera amenaza. Cuanto más estable parece un sistema, más frágil suele ser ante lo inesperado. El efecto mariposa te habla del poder de lo pequeño. El cisne negro te recuerda el límite de ese poder. No puedes anticiparlo todo, no puedes prevenirlo todo, y no eres culpable de lo que jamás pudiste imaginar. Taleb no busca que vivas paranoico, busca que vivas lúcido, que aceptes que el caos tiene dos caras. Una intenta explicarse con modelos, fórmulas y simulaciones, y la otra no se anuncia, solamente aparece y te cambia todas tus certezas. Ahora dime, ¿reconoces algún cisne negro en tu vida? Una persona que llegó sin aviso, una noticia que te partió el camino en dos, algo que creías insignificante hasta que dejó de serlo. Y es justo ahí, entre lo que controlas y lo que no, donde aparece una tercera categoría, las microhistorias humanas que parecen insignificantes hasta que, un día, regresan convertidas en una tormenta. Porque a veces, el caos no viene de un evento gigante, ni de una mariposa diminuta, sino de alguien que simplemente hizo bien su trabajo, quizá demasiado bien. Para este bloque el archivo siempre deja caer una fábula, aunque esta en particular suena demasiado real para ser inventada. En el archivo se conserva la historia de un hombre que nunca quiso destacar. No era brillante, ni influyente, ni excepcional. Era de esos que llegan temprano, cumplen, toman café tibio y regresan a casa sin que nadie recuerde su nombre. Su trabajo era una de esas tareas que casi nadie quiere: revisar reportes, comparar cifras, buscar inconsistencias microscópicas entre cientos de filas grises. Una rutina silenciosa, repetitiva, perfecta para alguien acostumbrado a no hacer ruido. Hasta que un martes, no uno especial, no uno marcado en el calendario, encontró un número que no encajaba. Un desvío minúsculo, un decimal fuera de lugar, un hilo suelto. Cualquiera habría pasado de largo, pero él no. Empezó a tirar del hilo, y el hilo no se rompió. Detrás de ese error había otro, y otro, y otro, como si toda la estructura hubiera sido construida sobre una vibración que nadie quiso escuchar. Podía haberlo ignorado, podía decir, ese no es mi problema, podía hacer lo que todo el mundo hacía en ese lugar, seguir avanzando, y fingir que no vio nada, pero eligió mirar. Primero avisó en un correo tímido, luego en una reunión incómoda, después en un informe detallado que recorrió los escritorios sin que nadie quisiera tocarlo demasiado. La falla era real, era grande, y estaba viva. Cuando la noticia llegó a la dirección, ocurrió lo que siempre ocurre al inicio: aplausos, fotos para el boletín interno, un discurso improvisado sobre la importancia de la transparencia. Por un instante, el sistema sonrió, pero en los sistemas frágiles las sonrisas duran poco. Porque si la falla existía, alguien debía ser culpable, y todos entendieron rápido que era más barato culpar al mensajero que desmontar la máquina. Semanas después lo llamaron a una oficina sin ventanas. Le hablaron de reestructuración, de recortes, de alineación estratégica, palabras cuidadosamente escogidas para esconder la única verdad: su presencia era un riesgo. Lo despidieron por hacer bien su trabajo, por ver demasiado, por tirar de un hilo que se suponía que nadie debía tocar. Salió del edificio con una caja en las manos, un par de carpetas, una taza rota y un reconocimiento que ya no significaba nada. Al cruzar la puerta giratoria sintió algo inesperado, una especie de alivio, como si por primera vez entendiera cuál era su verdadera función en la historia. No era un héroe, no era un mártir, era como un aleteo en toda esta historia. Porque meses después, cuando él ya estaba trabajando en otro lugar y totalmente en otra vida, las mismas cifras que descubrió detonaron lo inevitable. Auditorías, denuncias, investigaciones nacionales, renuncias en cadena, reformas que se discutieron durante años. Su nombre desapareció de los reportes, su crédito se diluyó, pero su impacto permaneció. Y ahí está la moraleja que el archivo insiste en guardar. A veces, el caos no empieza con un imperio que cae, ni con un disparo, ni con una mariposa moviendo el aire. Empieza con alguien que ve un detalle que no debía ver, y decide no fingir que no lo vio. Porque no todos los que se hunden estaban equivocados, y no todos los que se quedan en pie estaban haciendo lo correcto. Y es ahí, entre las decisiones que haces y las que te hacen, entre lo que controlas y lo que te controla, donde el caos se convierte en algo más íntimo, en un reflejo de tu propia persona. El siguiente bloque va a ser ese reflejo, y no siempre muestra lo que esperabas ver.
Hay una figura que desde niño me ha fascinado, el malabarista. No solo el del circo, también el otro, el que todos llevamos dentro, ese que intenta mantener en el aire las piezas de su vida sin entender del todo de dónde venía cada una, ni a dónde va a caer. Y si te fijas, este episodio, como casi todos en el archivo, ha sido un ensayo sobre esta figura del malabarista. Porque sin darnos cuenta, llevamos 8 bloques lanzando objetos al aire. El primero fue una travesura que ya olvidé. Un niño inquieto, un libro impuesto como castigo, una pierna rota y un número absurdo que se volvió una brújula. Un aleteo mínimo que terminó empujando una vida entera hasta este micrófono. El malabarista lo atrapó casi por accidente, pero no lo soltó. El segundo fue la teoría del caos, la idea incómoda de que lo mínimo nunca es insignificante, de que un sistema sensible convierte cualquier detalle en una nueva trayectoria. Ese objeto gira demasiado rápido, pero el malabarista aprende a sostenerlo sin lastimarse los dedos. El tercero fue un decimal redondeado, de 0.506127 convertido en 0.506, 3 cifras sacrificadas para ahorrar tiempo, y un clima entero desviándose hacia otro mundo. El malabarista lo lanza, y entiende que a veces lo que más pesa es lo que casi no se ve. El cuarto fue un giro equivocado y un sándwich, un chofer que no recibe la orden, un motor que se cala, un joven con una pistola al alcance de la historia y un siglo partido en dos. Aquí el malabarista siente, por primera vez, que la historia ya no es solo teoría, es fragilidad humana hecha destino. El quinto objeto fue Rayuela, un libro que te enseña que el orden también es una decisión, que una página que eliges o saltas cambia el sentido de toda la historia. El malabarista lanza este objeto al aire y comprende que los caminos no solo se siguen, también se eligen. El sexto fue una canción, Stop Crying Your Heart Out, de Oasis, el sonido exacto del acto más difícil, soltar para dejar de destruir. El malabarista lo baja a la altura del pecho y lo sostiene un segundo de más, porque hay cosas que antes de dejarlas ir, necesitan sentirse por última vez. El séptimo fue un cisne negro, la prueba de que existen golpes que no se anuncian, que no nacen de un hilo suelto ni de un pequeño aleteo, sino de un vacío que se abre de repente bajo tus pies. El malabarista lo lanza con cuidado, sabiendo que no todo se puede prever, no todo se puede salvar. Y el octavo fue un hombre que encontró una falla, alguien que solo hizo bien su trabajo, vio un detalle que nadie quería ver y decidió no mirar hacia el otro lado. El malabarista lo atrapa y reconoce esa incomodidad conocida, cuando ser correcto te cuesta, pero también te define. Y ahora que tenemos todos esos objetos girando en el aire, con cada historia sosteniéndose gracias a un impulso mínimo, aparece, por fin, el hilo que atraviesa a todos, y ese es el caos. La única constante que siempre tiene permiso de entrar, cada aleteo, cada cifra, cada ruta equivocada, cada capítulo que saltas, cada canción que te obliga a soltar lo que querías aferrarte por siempre, cada cisne que cae sin avisar, cada verdad que decides decir o callar, no llegan para destruirte, llegan para mostrarte lo frágil y lo poderoso que eres dentro del sistema que habitas. Si algo comparten todas estas historias es lo siguiente: nada es lo bastante pequeño como para no cambiar completamente tu destino, y casi nada es tan grande como para que no haya vida después de ese impacto. Tómate un segundo para analizar eso. El malabarista lo sabe, por eso sigue moviendo las manos, no para controlar el caos, eso no es posible, sino para aprender a bailar dentro de él. Y quizá, solo quizá, esa sea la verdadera lección que el archivo nos quiere dejar el día de hoy. Tu vida no depende de dominar el viento, ni de anticipar cada tormenta, ni de corregir cada detalle, ni de huir de todos los cisnes negros. Depende de algo más simple y más difícil: reconocer cuándo debes sostener, cuándo soltar, cuándo mirar de cerca, cuándo elegir otra página, cuándo dejar un hilo en paz y cuándo aferrarte con toda tu vida a él. Porque el caos no viene a romperte, no te pregunta si estás listo, pero sí te deja algo: la responsabilidad y el privilegio de decidir cuál va a ser tu siguiente aleteo. Y si algo se movió dentro de ti mientras escuchabas esto, una duda, un recuerdo, un temblor aunque sea mínimo, ese también es un aleteo de tu propio sistema. Y ahora te toca a ti decidir qué vas a hacer con él.
Te voy a pedir que si algo de todo esto te movió aunque sea 1 milímetro, si un recuerdo se abrió solo, si una idea se quedó suspendida en tu cabeza, por favor déjala caer aquí en los comentarios. No para cambiar el archivo ya está completamente construido, es para cambiar al humano que habla detrás de esta voz sin rostro. Y si quieres que sigamos abriendo carpetas, si quieres caminar conmigo entre teorías, fábulas, números y heridas, puedes encontrarme en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Cada plataforma guarda una versión distinta de este mismo eco, y cada eco empuja este proyecto un poquito más lejos. Si crees que este episodio podría ayudarle a una sola persona, compárteselo. Un solo aleteo puede ser suficiente. Acompáñame al epílogo, porque el archivo siempre guarda una última palabra, incluso cuando el aire parece haberse quedado en silencio. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por sostener conmigo cada decimal, cada página, cada canción, cada cisne, cada hilo suelto que hoy intentamos entender. No sé qué parte del archivo se quedó contigo, pero si algo se quedó, entonces el archivo ya hizo su trabajo. Para terminar, te voy a dejar un último aleteo, solo para quienes llegaron hasta este momento. La paz no es la ausencia de la tormenta, sino la serenidad en medio del caos. Archivo 42, donde algo tan insignificante como el aleteo de una mariposa puede cambiar tu vida, y también la mía. No lo dije todo, no me creas nada. Tal vez este archivo no era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.